Buenos días, estimados colegas, y bienvenidos a este espacio en que vamos a hablar sobre un tema que sigue constituyendo un reto para la humanidad y para la comunidad médica, como es el cáncer del pulmón, que sigue exhibiendo cifras alarmantes. Fíjense que tenemos alrededor de 1.300 millones de fumadores en el mundo, y se diagnostican alrededor de 2 millones de pacientes con cáncer del pulmón, de los cuales en el 2020 falleció 1,8 millones. A pesar de todos los avances de la tecnología, de los tratamientos, etcétera, seguimos teniendo una cifra de sobrevida baja. Solo alrededor del 25% de los pacientes con diagnóstico de cáncer del pulmón sobreviven más de 5 años. El doctor Jesse Roman, neumólogo, alerta sobre esto, de que a pesar de los avances tecnológicos seguimos sin tener una buena estrategia para la cura y el tratamiento de esta importante enfermedad. Por eso él recomienda que lo que mejor podemos hacer es diagnosticar temprano y sobre todo seguir luchando contra el hábito de fumar. Eliminar el hábito de fumar elimina la primera causa de aparición del cáncer del pulmón. Fíjese cómo en Cuba aparece como el país que más fumadores, más consumidores de tabaco tiene en América. De los 5 países que más tabaco consume en América, Cuba es el primer lugar. Sigue siendo en Cuba la primera causa de muerte en ambos sexos, y en el 2019 tuvimos 5.626 fallecidos por esta causa. Hoy queremos desarrollar fundamentalmente tres tópicos, que son los objetivos de nuestra conferencia: el diagnóstico preciso y temprano del nódulo pulmonar y intentar el cambio del paradigma, la evolución de la cirugía del cáncer del pulmón, el camino hacia y en la mínima invasión, y las resecciones pulmonares, revisando la actualidad del tema. El diagnóstico temprano se impone. Son muchas las clínicas e instituciones en el mundo que tratan de sensibilizar sobre la necesidad de que el cáncer de pulmón se diagnostique tempranamente para obtener los mejores resultados. Fíjense cómo en la Clínica Universitaria de Navarra se proponen cifras que realmente son ambiciosas: diagnosticar en 48 horas, lograr al menos un 85% de diagnóstico precoz, y con eso llegar a obtener una curación de un 90%, porque es la única posibilidad de mejorar las cifras de curación en esta enfermedad, es diagnosticar en estadios tempranos. La imaginología tiene el protagonismo en este diagnóstico temprano. Ya sabemos que la clínica no ha sido suficiente. Un paciente, cuando ya tiene clínica, es un paciente con una enfermedad generalmente avanzada. Siempre se utilizó el rayos X simple de tórax para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar maligna, pero es que solo el 0,2% de los rayos X simples de tórax son capaces de diagnosticar el nódulo pulmonar solitario, es decir, lesiones que todavía no tengan un tamaño que alarme sobre la posibilidad o no de poderlas resolver. Sabemos que los tumores se duplican entre 3 a 6 meses, pero se necesitaría que pasara mucho más tiempo para poder detectar la enfermedad por vía de un rayos X simple de tórax. Por eso, afortunadamente, después de la aparición de la TAC, la tomografía axial computarizada en el año 88, ya desde los años 90 se empezó a utilizar la TAC con una dosis más baja para la detección de los nódulos pulmonares. La TAC de baja dosis nos permite detectar nódulos de pequeño tamaño, nódulos por debajo del centímetro, incluso alrededor de los 3 milímetros, y existen software que nos permiten evolucionar en cuanto a volumen esos nódulos, es decir, ir midiendo el volumen de crecimiento de esos nódulos y en base a eso tener la vigilancia sobre la posible transformación del nódulo hacia una enfermedad maligna, o la confirmación de que ese nódulo diagnosticado tan pequeño sí corresponde con una enfermedad maligna. Y eso se corresponde también con las nuevas clasificaciones, los adenocarcinomas in situ, los carcinomas mínimamente invasivos, que son lesiones que se pueden diagnosticar por vía de la TAC de baja dosis con un pequeño tamaño. Pero no solo eso, también nos permite hacer una valoración de la enfermedad enfisematosa
muy importante de limitar las zonas de enfisema. Recuerden que estos pacientes por el hábito de fumar pueden ser pacientes portadores de cáncer, pero muchos son portadores de enfermedad enfisematosa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica al final. Son pacientes, porque también tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, ese enfisema los puede llevar a la aparición del cáncer del pulmón. Cuando usted tiene la valoración de las zonas enfisematosas dentro del campo pulmonar, pues también ayuda a la toma de decisiones, porque no es igual que la lesión esté dentro de esa zona enfisematosa a que la lesión esté fuera de esa zona enfisematosa. Al estar dentro de la zona enfisematosa nos permite incluso hacer con la resección un mejoramiento de la función pulmonar, toda vez que permitimos que el tejido sano se expanda y sustituya al tejido sano, enfermo. También nos permite el diagnóstico de alguna enfermedad cardiovascular subyacente que pueda comprometer nuestro propósito de curar al paciente por vía de la cirugía. Son muchos los screenings que han aparecido después de que el primer estudio hecho en Japón demostrara que la TAC de baja dosis nos permitía hacer un buen diagnóstico de la enfermedad maligna, dándole una baja incidencia de radiaciones muy similar prácticamente a la de la rayos X simple de tórax, y comenzaron a aparecer los estudios que trataron de demostrar cómo la TAC de baja dosis lograba la reducción de la mortalidad a largo plazo en los pacientes diagnosticados precozmente. Este otro estudio hace la comparación entre el rayos X de tórax y la TAC de baja dosis, pero ya en aquellos pacientes resecados para hacer el seguimiento oncológico de los mismos. Y por supuesto, pues también demostró que en el seguimiento era factible por vía de la TAC de baja dosis hacer el diagnóstico temprano de recidivas tumorales, extensiones a distancias, etc. Entre todos los programas de cribado que han existido en el mundo, y aquí ustedes pueden ver que han sido realmente muchos en diferentes países, los Países Bajos, Italia, Estados Unidos, Europa a la cabeza de esto, pero los dos programas que más fuerza han llevado en el screening son el NLST, el National Lung Screening Trial, el ELCAP, que es el International Early Lung Cancer Action Program. El LNCT demostró en un estudio hecho entre 2002 y 2004 que se lograba una reducción de un 20% de la mortalidad a largo plazo de los pacientes intervenidos por cáncer del pulmón, toda vez que se logró hacer un diagnóstico temprano en muchos de estos pacientes. El ELCAP logra incluso incrementar un 50%. Es el que más se ha extendido a través del mundo y es el que utiliza el Nelson, que es el del análisis volumétrico de que habíamos hablado anteriormente, para el seguimiento de estos nódulos. El ELCAP plantea hacerle una tomografía de baja dosis anualmente a todos los pacientes con alto riesgo de padecer un cáncer del pulmón, es decir, fumadores de más de 15 años, que tengan más de 45 años de edad, y pacientes incluso enfisematosos, para diagnosticar el nódulo de etapas bien tempranas. Si al realizar esa TAC de baja dosis aparece alguna lesión que no se pueda confirmar inmediatamente su naturaleza maligna, pues el ELCAP propone un seguimiento imaginológico a 3, 6 meses, a 12 meses. Si al cabo de los 12 meses la lesión permanece con las mismas dimensiones, las mismas características estructurales, pues se propone que se haga el seguimiento nuevamente anual de una tomografía, con una tomografía de baja dosis. El Nelson, ya lo habíamos dicho, se encarga de la valoración del volumen de los nódulos para poder detectar crecimientos en los mismos. Y aquí aparece uno de los estudios que más se ha publicado, que es el estudio de la doctora Claudia Henke, que en el 2006 ya publicaba una revisión en 31.000 pacientes, de los cuales 488 fueron detectados con cáncer del pulmón. Y fíjense qué interesante, el 85% de esos pacientes tenían una etapa 1. Al ser intervenidos estos pacientes se ha logrado una sobrevida del 88% a 10 años, muy distante del 25% global
que aún seguimos exponiendo. Es decir, que el diagnóstico temprano del cáncer del pulmón puede lograr las cifras que tanto hemos ambicionado de curabilidad en la enfermedad. Pero es importante evitar la invasividad en el diagnóstico. Por eso es tan importante la evaluación precisa del nódulo pulmonar. Fíjense que las cifras coinciden. Un nódulo pulmonar puede ser hasta un 40% maligno, pero también puede ser hasta un 40% benigno. ¿Por qué esta diferenciación es importante? Porque para los malignos las cirugías serían necesarias, pero para los benignos se pudieran hacer muchas cirugías que pueden ser innecesarias. ¿Cuáles son esas cirugías innecesarias? Las de aquellos pacientes con nódulos pulmonares clínicamente sospechosos, pero que el resultado de los estudios histopatológicos, etcétera, nos da negativo de malignidad. Evidentemente, los nódulos benignos, las enfermedades granulomatosas, sarcomatosas, la tuberculosis, algunas infecciones, amartomas, las metástasis y enfermedad primaria no precisada. Es decir, es un error abordar una metástasis pulmonar cuando usted no tiene el control de la enfermedad primaria. Y por supuesto los estudios avanzados, los estadios avanzados del cáncer del pulmón, porque en ellos no está indicada la cirugía. ¿Cuáles son los criterios de predicción de que un nódulo pueda ser maligno? Pues la edad es un criterio no totalmente consensuado. Es decir, es verdad que la mayoría de los pacientes, en la mayoría de los pacientes el cáncer del pulmón aparece después de los 60, 65 años. Pero hacia los avances de la tecnología, al seguimiento que podemos hacer hoy, y por la influencia de ese hábito tabáquico, que es el segundo criterio, que no hemos logrado controlar, a cada vez aparecen pacientes más jóvenes con la enfermedad, de alrededor de los 40 años. La historia previa de cáncer denota la baja inmunidad que pueden tener algunos individuos que son propensos a la aparición de cáncer, y también es un criterio que nosotros debemos tener en cuenta. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya hemos ido hablando de eso. El enfisema pulmonar también condiciona la aparición de la enfermedad tumoral, y por eso las características que vamos a ver desde el punto de vista imaginológico que nos deben hacer sospechar la naturaleza maligna del nódulo son estas que exponemos acá. El tamaño, una vez más con un signo de interrogación, porque ya sabemos que hoy un nódulo de 5 milímetros puede ser maligno. La naturaleza del nódulo en cuanto a su componente, de que sea sólido o parcialmente sólido, alerta, por supuesto, en mayor grado la posibilidad de la naturaleza maligna del nódulo comparado con aquellos nódulos que no sean sólidos. Los bordes espiculados, la aparición de una cola pleural, que no es más que la extensión de la lesión hacia la pleura, los nódulos localizados en los lóbulos superiores, el realce con el estudio contrastado, es decir, tomografía axial computarizada con contraste endovenoso. Si el nódulo se muestra hipercaptante, tiene mayores posibilidades de ser un nódulo maligno. Y el crecimiento rápido, valorado según el estudio Nelson por volumen del nódulo. Pero no todas las lesiones que aparecen en una tomografía son malignas, y esta secuencia tomográfica nos brinda la posibilidad de ver cómo un nódulo que inicialmente tenía bordes irregulares, con apariencia subsólida, casi que una expresión de cola pleural, en el estudio, en los estudios siguientes fue desapareciendo la lesión, hasta que a los 17 meses ya no teníamos lesión. Y esto es una muestra de lo importante que es poder dilucidar si realmente estamos frente a una lesión maligna o no, sin invadir demasiado a nuestro paciente. Aquí tenemos lo contrario, un nódulo pequeño, sí muy irregular, con algo ya de cola pleural. En el seguimiento a los 2 años ya tenía todas las características de una lesión maligna y fue diagnosticado como un adenocarcinoma. Pero fíjense cómo, teniendo en cuenta lo que plantea el estudio ILCAP, el seguimiento estricto del nódulo en fracciones del tiempo, es decir, en el tiempo, nos permite, aún dilatándonos un poco en el diagnóstico, estar todavía dentro de la posibilidad de que el nódulo esté en una etapa temprana. Acá tenemos otra lesión. Fíjense que es una lesión irregular con contacto pleural aparente,
con algunas calcificaciones. Esta paciente fue llevada al salón, se le hizo una resección atípica para biopsia y afortunadamente resultó ser una bronquiectasia accedada. Acá la actualidad. Estamos frente a una epidemia de COVID que ha afectado al mundo entero y que provoca una neumonía típica con imágenes que son un verdadero reto para nuestro colega los imagenólogos. Fíjense cómo pueden aparecer lesiones en vidrio ilustrado, cómo pueden aparecer lesiones con apariencia nodular, pero en el seguimiento radiológico de estos pacientes vemos cómo estas lesiones van desapareciendo en el tiempo, porque en realidad se trata de las tan mencionadas neumonías atípicas que constituyen diagnóstico diferencial de los nódulos pulmonares solitarios, pero que no habíamos tenido mucho la posibilidad de ver imágenes de este tipo que realmente pueden provocar la sospecha. La PET-TAC comenzó, por supuesto, como tomografía por emisión de positrones sola con la captación de la fluorodesoxiglucosa, que sabemos que tiene predilección por la célula maligna, pero la sensibilidad y sobre todo la especificidad de esta prueba no era realmente muy alta. Por eso en el tiempo se comenzó a asociar las imágenes del PET con las imágenes del TAC, buscando una mejor resolución de imágenes. Se hacían exposiciones secuenciales a 45 a 60 minutos, por eso ya vemos que al final de esta cadena tenemos la combinación del PET-TAC o PET-CT para lograr que esta especificidad fuera mucho más alta. No obstante, la PET-TAC también tiene una serie de falsos positivos y falsos negativos que tenemos que tener en cuenta, pero sigue siendo un medio muy útil para mejorar el estado de sospecha de cualquier lesión pulmonar. ¿Cuáles son los falsos positivos habituales? Las enfermedades tuberculosas, la sarcomatosa, la histoplasmosis, las infecciones, los abscesos, los hamartomas, y podemos tener como falsos negativos, es decir, aquellos pacientes que no hay captación de fluorodesoxiglucosa, que aparentemente por imágenes no son lesiones malignas, pero sí pueden serlo, como son los nódulos muy pequeños, el tumor carcinoide, la metástasis, el cáncer de tiroides, la metástasis, el carcinoma renal, son enfermedades que se nos pueden confundir y nosotros pensar que estamos frente a una lesión benigna cuando realmente no lo son. Pero es importante continuar con la creencia de que lo que no podemos hacerle daño a nuestros pacientes. Por eso se impone el cambio de paradigma. ¿Qué hacer frente a todas estas lesiones descubiertas por TAC? Ir a la cirugía, hacer intervenciones agresivas, no importando cuál sea el precio, seguir con el viejo paradigma de que el cirujano debe cometer errores de comisión y no de omisión, recordar las intervenciones innecesarias. Hoy contamos con el arsenal suficiente para profundizar en los estudios con nuestros pacientes, y ese es el cambio de paradigma que se propone: investigar más y operar solo lo necesario. Porque como dijera Thomas Hurley, las nuevas verdades son tildadas generalmente de herejía y eso tiene que desaparecer. Es importante precisar el diagnóstico histológico en todas las lesiones que por imágenes podemos detectar. Existen un sinnúmero de medios que nos permiten obtener una muestra una vez que haya sido detectada por las imágenes, ya sean tomográficas, radiográficas simples o ultrasonográficas. El objetivo es tomar una muestra y el medio más sencillo a nuestro alcance es la punción con aguja fina, que la podemos realizar a través de un broncoscopio, a través de un endoscopio, por la vía de una mediastinoscopia o incluso por la vía de la videotoracoscopia. En el caso de la ecobroncoscopía que se impone hoy, es decir, el estudio de todo el árbol bronquial y el barrido ultrasonográfico de las estructuras adyacentes a ese árbol bronquial, nos permite, como ven aquí en las imágenes, estudiar todas las extensiones ganglionares que puede tener la enfermedad y a través de la pared bronquial poder hacer la punción con aguja fina para obtener una muestra que nos permita esclarecer la verdadera naturaleza de esos ganglios. El estudio anatomopatológico nos los confirmaría y esa sería la vía de nosotros decidir si
el paciente se encamina a un tratamiento oncológico como neoadyuvancia o se encamina directamente a la cirugía. Eso también lo podemos lograr por medio de la videotoracoscopia. La videotoracoscopia, que tiene superior a la mediastinoscopia, que es otro medio que evidentemente nos puede brindar el estudio de los ganglios, sobre todo los ganglios altos, pues la videotoracoscopia nos permite evaluar a los ganglios, pero también nos permite evaluar la lesión pulmonar, el tejido pulmonar adyacente y toda la cavidad pleural en la búsqueda de extensión de la enfermedad, así como tomar muestra de líquido que pueda haber y que nos confirme si ese líquido está invadido por células tumorales o no. Por eso es que en nuestro caso preferimos la videotoracoscopia, porque aunque tiene el hándicap de que no nos permite explorar el hemitórax contralateral, sí nos permite hacer toda esta evaluación exhaustiva de la enfermedad y puede ser el último paso diagnóstico y el primero terapéutico, toda vez que una vez que ya estamos dentro de cavidad con un paciente listo para una cirugía, si se nos confirma por esta vía que la enfermedad es resecable, pues nosotros podemos continuar y hacer una cirugía videotoracoscópica asistida por video. El estudio de las estaciones ganglionares es fundamental a la hora de decidir si un paciente, como habíamos dicho antes, se encamina al tratamiento oncológico neoadyuvante o no, o se envía a la cirugía directamente. Se toma la muestra de los ganglios, en el mismo proceder videotoracoscópico se hace el análisis inmediato por biopsia rápida, biopsia por congelación de los ganglios, y si los ganglios son positivos, nosotros tenemos la posibilidad de encaminarlo hacia tratamiento oncológico y no hacer una cirugía que no toca, o al no confirmar la enfermedad mediastinal, es decir, la extensión N2, pues nosotros podemos continuar con la cirugía. El TNM sigue siendo la clasificación estrella, la clasificación gold estándar para el estadiamiento, la valoración de los nódulos, de los tumores del pulmón, y sabemos que cuando los tumores se clasifican hasta un estadio 2B, y por eso lo representamos en verde, pues tenemos vía libre para realizar la cirugía. Existe el caso especial del N2, es decir, de la clasificación 3A-N2, que fíjense que ya en esta última clasificación puede ser N2A o N2B. Está en el campo de la duda, sigue siendo controversial el N2A. Se trata de un tumor que tiene invasión de los ganglios mediastinales en una sola extensión y de forma única. Es decir, no estamos hablando de una invasión de varias estaciones, ni la invasión de múltiples ganglios, ni llegar al ganglio Burkitt, que es la invasión tumoral máxima que puede tener la enfermedad ganglionar mediastinal. En ese caso del N2A, todavía algunos grupos de estudio se aseguran que se puede realizar la cirugía de entrada y no llevar a los pacientes a una neoadyuvancia. Pero eso ocurre si ese diagnóstico se hace en el momento de la cirugía. Si nosotros logramos evidenciar la estación ganglionar tomada antes de la cirugía, entonces sigue tocando realizar una neoadyuvancia con valoración a las 4 semanas, y si hay regresión de la enfermedad, hay sensibilización al tratamiento neoadyuvante, entonces emprendemos la cirugía, siempre y cuando el grupo de trabajo sea capaz de hacer una linfadenectomía sistemática que completaría el tratamiento quirúrgico para darle al paciente la posibilidad real de obtener una curación. La cirugía. El lugar de la videotoracoscopía llegó progresivamente una vez que apareciera la cirugía videoendoscópica en los años 80 del siglo pasado. Recuerden que entre los años 30 y 60 del siglo XX se marcaron las pautas y las técnicas quirúrgicas de la cirugía pulmonar, sobre todo favorecido por el escenario que brindó la Segunda Guerra Mundial, y son las mismas técnicas que se siguen utilizando hoy en la cirugía convencional e incluso en la cirugía videotoracoscópica, porque las técnicas quirúrgicas no han cambiado. Lo que ha cambiado es la forma de abordar el tórax. Como les decía, en el año
88, 87-88 aparece la cirugía videoendoscópica y muy tempranamente, sobre el año 92, pues ya los cirujanos torácicos retomaron el proceder videotoracoscópico, y decimos retomaron porque sabemos que una de las pretensiones más antiguas que existió de procederes endoscópicos fueron las que hizo Jacobo en el siglo XIX. En el año 2000 aparece la robótica, que la robótica quizás no es que no tenga una gran utilidad en la cirugía torácica, pero se ha sobre todo preferido para el tema de la linfadenectomía, y no todos los grupos que comenzaron a realizar cirugía robótica hoy la mantienen por disímiles razones, pero sigue existiendo el robot, sigue brindándonos una imagen y una maniobrabilidad excelente, que sobre todo, ya les digo, para el tema de linfadenectomía puede ser muy útil. Y por último, hablar de la lobectomía uniportal. En el año 2011, Diego González Rivas, continuando los estudios que ya había comenzado Rocco en el año 2000, más tempranamente, que solo en ese instante se realizaban biopsias, pequeñas resecciones, pues Diego González Rivas demostró que la lobectomía era factible realizarla a través de un solo puerto, por como dice él en comunicaciones personales, se dio cuenta en un momento determinado que todo lo estaba haciendo a través de la incisión de utilidad, y es ahí donde decide pasar el endoscopio de esa misma incisión y realizar todo por un solo puerto. Es decir, que la evolución, muy comparable a la evolución del hombre, comenzó por las grandes heridas, fue después a la mini toracotomía, apareció la cirugía videotorácica asistida por multiportal, y hoy el mundo cada vez se suma más a la cirugía uniportal. Por supuesto que la aparición de la cirugía mínimamente invasiva trajo la controversia, y rápidamente empezaron a aparecer muchos estudios en el mundo donde se comparaba la videotoracoscopía con la toracotomía. Fundamentalmente, ¿cuáles eran los puntos de controversión? El tratamiento adyuvante, es decir, si se podía hacer cirugía videotoracoscópica después de tratamiento adyuvante, donde el paciente había sido irradiado previamente, y por supuesto ya aparecía tejido inflamatorio, tejido fibroso, que podía dificultar la disección, sobre todo a nivel del hilio pulmonar. La ciencia ha demostrado, y los múltiples estudios al respecto, que sí se puede hacer cirugía mínimamente invasiva en los pacientes que han sido tratados oncológicamente, desde el punto de vista oncológico previamente. El dominio de la tan mencionada curva de aprendizaje. No existe ningún proceder quirúrgico abierto o endoscópico que no lleve una curva de entrenamiento. El cirujano tiene que entrenarse, tiene que prepararse para poder abordar cualquiera de las vías de la cirugía, ya sea la cirugía convencional o la cirugía videotoracoscópica. El cirujano que ya está bien preparado en la cirugía convencional a nivel torácico tiene mucho mejores posibilidades de abordar por vía videotoracoscópica, porque simplemente tiene que adaptarse al método. Ya no tiene que aprender cirugía torácica, ya no tiene que dominar la disección de los cilios pulmonares, solo es un cambio de abordaje con una visión un poco diferente, pero diferente, más ampliada, es decir, una visión que nos brinda una mejor visualización de las estructuras, y esa incisión de utilidad que se ha establecido en la cirugía videotoracoscópica pues facilita incluso que el cirujano pueda continuar utilizando alguna de sus pinzas, de sus instrumentales que usa en la cirugía convencional, en la cirugía videotoracoscópica. La linfadenectomía fue otro de los puntos de controversia. Si el cirujano era capaz de hacer una buena linfadenectomía a través de la videotoracoscopía. Eso hoy también está demostrado, incluso esa mejor visión permite abordar grupo 7, que es uno de los más complejos, sin ninguna dificultad y con una menor incidencia de accidente, de sangrado, etc.
Este estudio del profesor Raya Flores del Mount Sinai de Nueva York, ya fíjese, en el 2009, demostraba que la VAPS y la toracotomía tenían similares tasas de sobrevida y de recurrencia local, pero que la VAPS, por las bondades que tiene la cirugía mínimamente invasiva, tenía una menor estancia hospitalaria, tiene una menor incidencia de complicaciones, hay menos tasa de recurrencia a distancia y sobre todo que cuando las mismas aparecen más dilatadas en el tiempo, es decir, es más tardía la aparición de las recurrencias a distancia, y concluía que la lobectomía videotoracoscópica asistida es una buena opción para el cáncer del pulmón. Fíjense cómo ha ido cambiando el escenario. Alrededor del año 99 todavía la cirugía convencional duplicaba a la cirugía videotoracoscópica, pero solo 5 o 6 años después la cirugía videotoracoscópica ha duplicado la incidencia de la cirugía convencional, es decir, cada vez se suman más los grupos quirúrgicos a la realización de la cirugía videotoracoscópica, y eso no es más que el resultado de las bondades que ha mostrado y los buenos resultados que ha mostrado la realización de la cirugía videotoracoscópica. Ya en 2012, en el consenso sobre la lobectomía VAPS de Edimburgo, ya se marcaban las pautas de qué tipo de tumores debían ser abordados por cirugía mínimamente invasiva. Tumores menores de 7 centímetros con solo invasión ganglionar intrapulmonar, es decir, N1, aún no recomendaban al N2 por la controversia que aún existía en ese momento sobre la linfadenectomía, pero fíjense que ya en ese momento se aceptaba que pacientes con una pobre función pulmonar, evidenciada por un bajo volumen expiratorio y por una baja difusión de monóxido de carbono, alrededor del 30% eran los mejores candidatos, es decir, eran candidatos para cirugía mínimamente invasiva, pero no para cirugía convencional. Este otro estudio de la Universidad de Wisconsin demuestra que la sobrevida y el intervalo libre de enfermedad es mayor en los pacientes intervenidos por cirugía videotoracoscópica que en los pacientes intervenidos por abordaje abierto, y que era menor la demora en acceder a los tratamientos, a las terapias adyuvantes en los pacientes intervenidos por cirugía mínimamente invasiva, porque al estar menos deteriorados pacientes, al de ser su convalecencia más corta, pues están aptos para recibir la terapia adyuvante en menor tiempo. Esta diapositiva que mostramos acá ya se profundiza un poco más en la afectación inmunológica relacionada con la videotoracoscopía. Está demostrado que hay una menor afectación del sistema inmune en la cirugía videotoracoscópica, por lo cual aparecen menos problemas infecciosos, menos problemas para la curación a corto plazo y una mejor sobrevida a largo plazo. La VAPS conduce a una mejor preservación de la inmunidad celular. ¿Por qué? Porque compromete menos los mediadores inflamatorios y los inmunomoduladores. Hay una menor respuesta inflamatoria, toda vez que hay un menor nivel de liberación de interleuquina, de proteína C reactiva, y hay una menor reducción postoperatoria de los CD4 y las natural killer. Hay un menor impacto sobre la biología tumoral, y resumiendo, esto se traduce en que la sobrevida y la recurrencia es favorable a la cirugía mínimamente invasiva, porque hay una disminución notable de la aparición de mediadores químicos, hay una disminución de la respuesta inflamatoria, y por tanto hay un sistema inmune libre, liberado y potente para enfrentar la destrucción de la célula tumoral que puede haber quedado después de la cirugía y favorecer la vigilancia a largo plazo. Ahora vamos a abordar qué tipo de abordaje, valga la redundancia, se realiza en la cirugía mínimamente invasiva. Tradicionalmente, desde la época de Roviario, de los Sertales, etc., la cirugía mínimamente invasiva se realizó por múltiples puertos. Incluso llegaron a hacerse cirugías con 4 y 5 puertos, hasta que se estableció que la cirugía podía hacerse a través de una incisión de utilidad
de unos 3 a 5 centímetros, es otra de las cosas que se ha debatido mucho, qué tamaño debe tener la incisión de utilidad, y hoy es consenso que debe ser una incisión que esté entre los 3 y 5 centímetros, lo cual no quiere decir que en algunos casos uno la tenga que extender un poco más, sobre todo a la hora de hacer la extracción de la pieza. Una incisión pequeña de 1 centímetro a nivel del séptimo, sexto, séptimo, octavo espacio intercostal para la óptica, y una incisión para el ayudante posterior en la línea axilar posterior también a nivel del sexto, séptimo espacio intercostal. Ya la cirugía uniportal elimina estas incisiones pequeñas bajas para la óptica, para el ayudante, y el ayudante y la óptica vienen a través de la única incisión que sería la de utilidad, que conservaría las dimensiones de 3 a 5 centímetros y va a favorecer que la visión se haga en el mismo eje, es decir, aquí todas las pinzas entran paralelas y la visión del cirujano coincide con la visión del camarógrafo y evita una serie de problemas que pueden suscitarse en la cirugía multiportal por la contravención que puede haber entre la visión del camarógrafo y la visión del cirujano. Fíjense cómo en este triángulo, en este diagrama, se ve cómo coinciden la maniobrabilidad y la disposición de todo el instrumental, lo cual favorece, a pesar de que algunos opinan que tantas pinzas a través de un pequeño orificio puede ser un poco más difícil, un poco más complejo, solo se trata de entrenamiento y de dominio de la cirugía torácica para que podamos adaptarnos en un tiempo no muy prolongado a este tipo de cirugía, y sobre todo favorezcamos al paciente en el tema del dolor postoperatorio, las neuralgias intercostales, porque también está demostrado que cuando usted hace cirugía multiportal, la cámara y el instrumental del ayudante está haciendo pivote sobre la costilla, y eso favorece el daño del paquete vasculonervioso, el daño del periósteo, mientras que la incisión de utilidad un poco más amplia, con la utilización además de un protector que favorece que las pinzas no tengan que estar apoyándose sobre las costillas, sobre la pared torácica, y evita más la aparición del dolor postoperatorio. Se recomienda, por supuesto, este instrumental que está diseñado para hacer esta cirugía uniportal, pero no quiere decir que adaptándonos a las condiciones que podamos tener, no podamos seguir utilizando a través de esta incisión algún instrumental de la cirugía convencional o de la cirugía videotoracoscópica convencional que pueda favorecer la realización del procedimiento. Ya en esta publicación en la que aparece el profesor Diego González Rivas, en el tercer curso internacional en Berlín dedicado a la cirugía videotoracoscópica, aparece este trabajo que dice que con una buena habilidad de los cirujanos, es decir, si tenemos la posibilidad de que se haya incrementado la habilidad de los cirujanos, incluso podemos abordar aquellas lesiones que comúnmente se catalogan como técnicamente difíciles, como son aquellos pulmones que tienen fisuras incompletas, cuando existen las adhesiones, fuertes adhesiones pleurales, cuando el paciente ha sido previamente radiado, cuando el paciente es obeso, en las lesiones de gran tamaño, cuando están afectados los nódulos linfáticos, cuando existen cirugías previas, y aquellos casos en que los tumores se localizan centralmente, los cuales pueden suponer, anteriormente podían suponer una contraindicación a la cirugía mínimamente invasiva, y que hoy se ha demostrado que también pueden ser abordadas por esta vía, sin que exista compromiso de los resultados a largo plazo, a largo y a corto plazo. Las contraindicaciones que aún se mantienen para la cirugía videotoracoscópica uniportal son, por supuesto, la falta de experticia de los cirujanos en este manejo y
el disconfort que pueda traer los grandes tumores para ser removidos a través de estas pequeñas incisiones. Y por último, la última controversia que tenemos hoy es con respecto a si es mejor afrontar el riesgo de una recurrencia en resecciones limitadas o es mejor aceptar el riesgo de una segunda lesión primaria después de haber realizado una lobectomía. Es decir, si tiene cabida o no, hoy en día, respetando los principios oncológicos, la realización de resecciones subglobales. La neumonectomía, por su elevada morbilidad, porque realmente los casos en que hoy en día tenemos que enfrentar una neumonectomía son casos o que las lesiones han invadido los bronquios principales o que ya han adquirido una etapa mucho mayor cuyos resultados con la cirugía no van a ser los mejores. Sigue siendo el gold estándar de la cirugía del cáncer del pulmón, la lobectomía, descrita por Graham y Schulze en el año 50. En el 72 aparecieron las pequeñas resecciones, es decir, las primeras resecciones subglobales, y el primer estudio que realiza Ginsberg en el 95 da cifras desalentadoras por altas tasas de recurrencia y una baja supervivencia, pero la introducción de resecciones anatómicas, es decir, el abandono de las resecciones atípicas cuando la intención de la cirugía es la curación de la enfermedad, y siguiendo sobre todo los preceptos de que aquellos pacientes con baja reserva respiratoria se deben favorecer más de una resección sublobar si lo comparas con no hacerle ningún tipo de tratamiento quirúrgico, pero aparecen ya criterios para realizar resecciones sublobares en pacientes que tienen buenas reservas pulmonares. Tumores menores de 2 centímetros, no células pequeñas, es decir, etapas 1 bien diagnosticadas, lesiones de nódulos en vidrio esmerilado puro o parcialmente sólido, nódulos con una relación parte sólida a tamaño tumoral menor del 0,25, y ahí estamos hablando de los carcinomas, los adenocarcinomas in situ o los adenocarcinomas mínimamente invasivos, que la vida va demostrando a través de múltiples estudios que pueden obtenerse buenos resultados y una sobrevida adecuada aún realizando resecciones subglobales, garantizando la preservación de la mayor cantidad de tejido pulmonar funcional, porque como cada vez tenemos pacientes más jóvenes, un paciente que con 40 o 50 años sea sometido a una lobectomía pulmonar, no tenemos la garantía de que 10, 15, 20 años después, cuando aún es un paciente en edad abordable, tenga otra lesión pulmonar y tengamos ya que prescindir totalmente de un pulmón o mutilar el pulmón contralateral nuevamente, y su función pulmonar ya a esa edad puede estar deteriorada y no ser permisible la resección por lobectomía. Este estudio está precisamente evaluando la realización de las resecciones sublobares en pacientes de edad avanzada, que es una de las indicaciones que siempre tuvimos claro de las resecciones subglobales, y aquí se evidencia que la sobrevida a corto plazo está favorecida significativamente en estos pacientes al realizarle una resección subglobal. Este otro estudio trata de comparar las resecciones subglobales y la lobectomía en base a la naturaleza lipídica o no del tumor, y concluye que no es significativo la diferencia que puede haber entre la lobectomía y la resección subglobar, teniendo en cuenta la clasificación histológica del paciente, es decir, de la lesión. Eso de que tenga o no un componente lipídico no es una razón, no es un elemento que nos permita decidir si la resección se realiza subglobar o no. Es decir, que sí se puede realizar y puede ser favorecido del paciente siempre y cuando esté con los criterios de realizar una resección subglobal, se puede realizar la misma
con buenos resultados. Y acá este otro estudio publicado en el 2015 compara la resección subglobar en estadio 1A de tumores no células pequeñas en los Estados Unidos y plantea como conclusiones que está asociada con una significativa reducción de la sobrevida a largo plazo comparado con la lobectomía formal o anatómica en pacientes con tumores de células. Es decir, que este estudio no coincide con los estudios que anteriormente les mencionamos, toda vez que está planteando que los resultados que ellos obtuvieron no eran favorables después de realizar una resección subglobar en pacientes con tumores de pulmón no células pequeñas, y hacen hincapié en la necesidad de realizar la evaluación linfonodular, es decir, que aunque uno realice una resección subglobar, no debe abandonar la linfadenectomía en estos casos. Este estudio de la clínica Santa María en Santiago de Chile da un resultado que resulta interesante. Fíjense que la curva en rojo, que es la de la lobectomía, llega a un momento, pasando los 5 años, en que empieza a descender. Sin embargo, la de las resecciones subglobares, que se representa aquí a color verde, pasado los 5 años mantiene la estabilidad de la curva. Esto es un resultado interesante, un resultado alentador para aquellos que tratamos de defender la posibilidad de realizar resecciones subglobares en el cáncer del pulmón. Este estudio evalúa la segmentectomía, pero ya no evalúa segmentectomía contra lobectomía. Evalúa las segmentectomías realizadas o bien por vía abierta o bien por vía mínimamente invasiva. Por supuesto que aquí la diferencia se marca en las bondades que tiene la cirugía mínimamente invasiva, y por supuesto es superior realizar una segmentectomía con todas estas ventajas de la mínima invasión que con respecto a la cirugía abierta. Es decir que en definitiva la tomografía axial computarizada ha logrado que cambie la enfermedad pulmonar maligna como enfermedad, toda vez que ha favorecido a través del diagnóstico de pequeñas lesiones que sea mucho más asequible el abordaje por videotoracoscopía asistida, ha permitido la realización de resecciones limitadas, las segmentectomías anatómicas, ha logrado una menor morbilidad con la realización de las lobectomías, y por ende todo esto nos lleva a que los resultados han mejorado en la cirugía del cáncer del pulmón, toda vez que la videotoracoscopía nos ha permitido la realización de un diagnóstico más temprano que ha favorecido una mejor terapéutica. Los puntos clave que hemos desarrollado hoy: la detección precoz del cáncer del pulmón tiene que ser ese nuestro principal objetivo hoy, y la TAC de baja dosis nos permitiría hacerlo. Solo falta que haya voluntad institucional para que los screening, los programas de pesquisaje dejen de ser programas investigativos, anecdóticos, y se conviertan, como en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata, en programas bien establecidos y difundidos a través de todo el mundo. La evaluación mediastinal invasiva como pilar del estadiamiento: tenemos que lograr diagnosticar el N2 antes de la cirugía para encaminar al paciente hacia los protocolos de trabajo que hoy están demostrando ser mejores. Neoadyuvancia para esos pacientes, reevaluación y cirugía si realmente hay una regresión de la enfermedad. La evaluación histopatológica inmediata durante la videotoracoscopía, porque ya una vez que tengamos el proceder en marcha, podemos terminar de diagnosticar y comenzar a tratar. Realizar es decir, programar un paciente solo para videotoracoscopía sin que se pueda realizar la cirugía en ese mismo acto, puede ser una dilación, puede ser incluso una agresión más para los pacientes. Terminar de demostrar si las resecciones subglobares tienen realmente
un espacio en el tratamiento del cáncer del pulmón sin que afectemos la sobrevida, no aumente la recidiva a nivel local, y la utilización del TNM que nos tiene que encaminar a mejores resultados. No podemos hacer estadiamientos a media, no podemos dejar a duda para llevar al paciente a la cirugía como una práctica diagnóstica más. El paciente va a la cirugía sobre la base de haber sido bien estadiado y estar en la etapa adecuada para una cirugía. Y estas son las metas que son alcanzables. Ya demostrado en el año 2013 a través de esta publicación en el Complejo Universitario Hospitalario La Coruña, se pueden abordar a través de cirugía mínimamente invasiva e incluso a través de cirugía uniportal las resecciones en manguito, las broncoplastias, las angioplastias, los tumores de Pancoa y las afectaciones de pared torácica. Esto es todo lo que traíamos hoy. Este es nuestro escenario. Los invitamos a nuestra institución para poder conversar directamente, para poder compartir el escenario de trabajo sobre el tratamiento del cáncer del pulmón por la vía del mínimo exceso. Muchas gracias.